Ok, muy buenos días a todos. Antes que todo, saludarlos y agradecerles por participar en este interesante webinar de Transworld del mes de julio. Hoy día, perdón, junio de 2024. Hoy día vamos a tratar un interesante tema relacionado con las telecomunicaciones y obviamente de la mano de Transworld y LS Cable and System. Mi nombre es Fermín Vara, soy brand manager de la empresa. Hoy día también nos acompaña un gran expositor, Gustavo Durán, Regional Manager de LS Cable and System, y también nos acompaña Leonardo Muñoz, quien es Solution Manager de Transworld, relacionado con el área de infraestructura de redes. Así que hoy día vamos a tratar un interesante tema. Hoy día vamos a hablar de los comparativos de la categoría 7A con 6A. Algunas cosas de las cuales vamos a ver en esta hora de webinar son las garantías y normas internacionales del cableado, hasta como por ejemplo como el cableado de alta densidad para los data centers. Así que sean muy bienvenidos. Recuerden que nosotros con su inscripción tenemos en nuestras bases sus correos, por lo tanto, posterior al webinar les haremos llegar una invitación para que puedan revisar la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube, Transworld TV. Y además, también les estaremos enviando esta y mucha más información de interés para cada una de sus áreas y así poder trabajar juntos en algún proyecto futuro. Así que para cualquier pregunta que ustedes tengan, los invito a dejarla en el chat del webinar para que al final de la sesión podamos resolverlas todas con Gustavo o con Leonardo según corresponda. Así que, Leonardo, te saludo, te Oh, dejo la audiencia en tus manos para que puedas introducir un poquitito de lo que vamos a hablar y bueno, y después iremos resolviendo las dudas. Así que, bienvenido, perfecto. Leonardo. Gracias, Fermín. Hola, buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a uno de estos webinars de la infraestructura. Gustavo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, como ya le había dicho Fermín, yo soy el Solution Manager de la infraestructura. Nuestra área está orientada a presentar soluciones en el área de cableo estructurado, redes de tipo interior. Lógicamente, donde tenemos soluciones tanto en cobre como fibra. También tenemos soluciones en gabinete y soluciones de tipo canalización, en tipo CPC, canastillo portaconductores. Pero hoy día el tema en este caso que nos convoca es justamente, tenemos la participación de nuestro gran amigo Gustavo Durán, que es el Regional Manager de LS Cable. Hoy día LS es una de las marcas más grandes en la parte de cableado de telecomunicaciones. Y hoy día el tema que vamos a tocar es justamente una de las diferenciaciones que hoy día existe en el mercado de una de las categorías más utilizadas hoy en los data centers, ¿ok? Que hablamos de la categoría 6A versus categoría 7 y 7A, ¿ok? La idea de estos webinars es que ustedes puedan ir, yo siempre he dicho que una pequeña enseñanza en algún momento te sirve a futuro, por lo tanto no hay pregunta, como decimos nosotros normalmente, no hay pregunta tonta, sino que simplemente háganla. Tenemos la posibilidad y tenemos al experto acá que es Gustavo y en conjunto podríamos resolvérsela. ¿M? Así que antemano le agradezco y doy el pase en este caso a nuestro querido amigo Gustavo Durán para que comience su presentación. Gustavo, por favor. Hay que abrir el micrófono, Gustavo. Ok, voy a compartir Ahí la está. presentación. Gracias. Leonardo, ¿se ve la presentación? Sí, Gustavo, se ve. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, arrancamos mostrando la marca LC Cable. Anteriormente era del grupo LG y como LC Cable ha crecido bastante, entonces se ha dividido en diferentes rubros. Ahora todo lo que es cable estructurado lo maneja la marca LC Cable. Fabricamos cables coaxiales, cables de fibra óptica, cables submarinos, cables de energía de alta potencia y cableado estructurado en canal completo. Nosotros ya tenemos más de 58 años trabajando en tema de cableado conjunto con LG Cable. ¿Ok? Como LC Cable tenemos diferentes fábricas en diferentes partes del mundo, Vietnam, Taiwán, Estados Unidos, diferentes oficinas en todas partes del mundo, en Perú, México, en Chile. Entonces, a través de los distribuidores en cada país se puede apoyar en los proyectos y toda la entrega de los productos, la distribución. ¿Ok?
Las plantas son bastante grandes, todo robotizadas. Tenemos grandes plantas para cada producto, ya sea fibra óptica, ya sea cableado estructurado o accesorios en diferentes partes del mundo. Entonces, la matriz sí está en Corea del Sur. Y desde Corea del Sur se gestiona todas las empresas, todas las fábricas, todas las oficinas, y desde ahí se gestiona la administración y la distribución para llegar finalmente a los integradores y cliente final. Es toda una cadena que se respeta, ¿no? En tiempos adecuados. Tecnológicamente nosotros hemos evolucionado con las normas. Desde 1962 hemos ido creciendo, hablando de tecnologías. Anteriormente estaba LG Cable, apoyaba en las normas, luego ya como LS Cable, en 2003, y así se ha ido innovando y en paralelo a la evolución de las normas internacionales. LS Cable fabrica, en este caso voy a hablar netamente de cable estructurado, fabrica todo el canal completo y da garantía 25 años en el cable estructurado, ya sea para una instalación horizontal o vertical. Tenemos todos los accesorios, todo el canal completo. Repito, garantía 25 años. Todo el cable estructurado está basado en las normas internacionales. Ustedes saben que sus inicios pioneros de las normas inició con la ISO y luego fueron las normas, la ANSI y la TIA, que son laboratorios internacionales para apoyar, digamos, a la ISO. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta que la ISO es un promotor que juntó muchos países, 196 países para sacar normas, pero la parte en el mundo, por ejemplo, Perú, no tiene laboratorios locales como para hacer un laboratorio que pueda demostrar un cable de alta calidad o no es de calidad. Entonces se basa a los resultados de la ANSI y la TIA, a laboratorios internacionales. Por eso que los fabricantes en el mundo van a la ANSI y la TIA para dar los resultados y dar un informe. En este caso, ahí tengan en cuenta que la ANSI y la TIA es bastante técnica y la ISO es más que nada como un administrador que administra la experiencia de muchos fabricantes y muchos laboratorios. Entonces, la ANSI y la TIA, la ANSI es un instituto nacional estadounidense, la TIA es una asociación de industria de telecomunicaciones y también está la EIA, la Asociación de Industrias Electrónicas. Con todos ellos se sacan las normas que ahora ustedes lo manejan para el cable estructurado, como es la ANSI, la TIA, la 568, ahí empiezan ya las versiones, la 0, la 1, la 2, la 3. Por ejemplo, la 3 es de la fibra óptica. Cuando hablamos ya sea cualquier proyecto de fibra óptica, ya sea en backbone o instalación vertical, se basan a las normas de la ANSI, la TIA, la 568.3. Entonces, así tenemos también para el cable estructurado y para reforzar eso, cada fabricante debe tener un certificado ISO 9001, ISO 14001, como lo tiene LS Cable. Y es más, tiene ISO IEC 27001. Y todos sus productos tienen UL, la 1863, UL 94B0. Y tiene certificados ETL para categoría 6 y 6A, ETL para 4 conectores y 6 conectores. Entonces, estamos hablando aquí que se le ha pedido también a la ANSI y la TIA un certificado de tele categoría 7A y la ANSI y la TIA nos ha dicho que esa categoría no ha sido aprobada. Ahora lo vamos a demostrar por qué no ha sido aprobada. Por eso que nosotros como fabricantes fabricamos todas las categorías. Es más, le fabricamos a otras empresas, por no decir marcas, a otras empresas en categorías 7A, 8, y ahora vamos a demostrar que la categoría 6A cumple con todo sin problemas. Ahora vamos a ver. Entonces, aquí tenemos en categoría 6A la evolución de la categoría 6A. Antiguamente, el 6A era UTP. Eso fue el prototipo. Luego se
se analizó y se descubrió que colocando el foil de aluminio se podía reducir el diámetro. Y el foil de aluminio sobre los 4 pares puede ser continuo o puede ser discontinuo. Y de esa manera podemos reducir el diámetro grande que se tenía en un UTP, que era de 9 milímetros, a 7 milímetros. Ese foil, para a todos los presentes, normalmente ustedes conocen un foil continuo, que es lo que los fabricantes están trayendo, como nosotros. Pero nosotros también tenemos un área de ingeniería. Significa que sobre los 4 pares podemos colocar un foil discontinuo. Significa que cada ciertos tramos hay cortes y no necesita un punto a tierra. Significa que ese cable prácticamente es UTP, pero con menor diámetro y mayor eficiente a cualquier ruido externo. Las tecnologías antiguas, como el lado izquierdo podemos ver, es un cable UTP bastante grueso que lo colocamos una cruceta para poder separar los pares y cada cable no pueda generar una interferencia electromagnética entre cable y cable. Cada cable ustedes saben que son de 8 hilos, pero si agarramos acá, por ejemplo, 20 cables, imagínense, podría haber interferencia electromagnética, pero en este caso, cuando es blindado, no va a haber interferencia electromagnética porque cada cable está protegido. Como decía, tenemos un área de ingeniería que hemos desarrollado incluso en categoría 6A, un cable mucho más delgado de 5.8 milímetros, categoría 6A. Pero como ya es más delgado, la certificación resulta a 70 metros, pero en licitaciones nos piden 100 metros, por lo tanto nos quedamos con la categoría 6A blindado, ya sea con precortes o foil continuo, pero una categoría 6A con un foil de aluminio que te permite trabajar a 100 metros la certificación en canal completo. Entonces, hay algunas marcas o fabricantes o empresas que tienen un stock antiguo guardado en otros países y están trayendo a Perú el cable UTP categoría 6A, o sea, están regresando al pasado. El problema del cable UTP 6A, que nosotros también le fabricamos al que nos pida, ese 6A UTP, primero, utiliza mucho espacio en los conduits. Segundo, cuando haya interferencias electromagnéticas, va a bajar el ancho de banda y la velocidad por el ruido externo. En cambio, con un foil de aluminio no le va a afectar en nada. En estos momentos, algunos clientes están instalando el 6A UTP, un cable antiguo de alguna que han encontrado por ahí. No lo perciben sus computadoras porque sus computadoras en estos momentos, 2024, tienen una tarjeta de red de 1 mega o de 1 giga, algunos. Tarjetas que se puedan colocar. Si tienen una tarjeta de 1 giga, tal vez no lo están percibiendo, pero cuando tengan la tarjeta de 10 gigas, porque esta categoría 6A es en 10 gigas, ahí recién van a percibir la lentitud o la caída de la velocidad. Por eso le digo, deberían instalar categoría 6A blindado para que a futuro no tengan el problema. Entonces, está claro que hay dos tipos de cables en categoría 6A. Lado izquierdo el UTP, lado derecho el blindado. En 6A ya dijimos que podemos fabricar nosotros un foil discontinuo que puede ser compatible con cualquier jack UTP y el diámetro es 7 milímetros. Y esto sí te va a asegurar los 10 gigas, el cable con foil discontinuo o blindaje discontinuo, porque hay precortes en todo el camino y puedes instalar un jack UTP sin problema. Esto lo traemos a pedido. Lado derecho. Tenemos el cable FTP blindado, que nos piden bastante, un cable de categoría 6A blindado, totalmente continuo el foil, y esto sí necesita el patch panel aterrar. Por ahí he escuchado que los switches no tienen conexión a tierra. Pues no lo necesita, porque el patch panel ya está aterrado. Y al colocar el switch con las orejas hacia el patch panel ya está aterrado. Es más, ¿quieres aterrar el cable de la categoría 6A blindado?
también el patch panel tiene un cablecito a tierra que se conecta al patch panel y ya está aterrado. O sea, no afecta en nada. Me hace acordar en Colombia, por ejemplo, había un vendedor que decía que el cable, había cables antipolías, que no tienen nada que ver con la tecnología. Ahora están apareciendo vendedores en Perú que dicen que el switch tiene que estar aterrado. O sea, son vendedores que están buscando cómo vender la tecnología antigua, el UTP, el cable de categoría 6A UTP, del cual no tiene nada que ver porque el switch ya de por sí ya tiene con las orejas aterradas y el patch panel también viene aterrado. Igual nosotros fabricamos cualquier tipo de cable blindado que ustedes imaginen. Podemos colocar el cable F/FTP, significa que sobre los 4 pares le ponemos un foil y sobre los 4 pares, aparte de los foil de par por par, le ponemos un foil adicional. O le ponemos un foil sobre los 4 pares o una malla sobre los 4 pares blindados o una malla sobre los 4 pares blindados y le podemos colocar hasta una chaqueta para exterior. O sea, todas las imaginaciones que ustedes puedan tener se puedan hacer. Pero lo que más demanda se tiene es el cable FTP6A blindado. Ahora, tenemos que comparar las nuevas tendencias que dicen que son tecnologías en 7A y 8. Para que entiendan, esta es la categoría 6A, 7A y 8. A 100 metros, los tres trabajan a 10 gigas. Entonces, ¿para qué apareció la 7A o la 8? Porque queríamos elevar la velocidad a 100 metros, más de 10 gigas. Por el principio antiguo que teníamos. El principio antiguo era que la categoría 5E, 100 megabits trabajaba 100 MHz. En categoría 6, 1 gigabit a 250 MHz. Significa que la ingeniería del cable permitía soportar hasta 250 MHz y por ende nos llevó a elevar la velocidad de 100 megas a 1000 megabits, o sea, 10 veces más, o sea, 1 gigabit por segundo. Bajo esa lógica, hicimos la categoría 6A. Aumentamos de 250 MHz a 500 MHz y aumentó la velocidad de 1 giga a 10 gigas, 10 veces más. Quisimos aplicar la misma lógica de 500 MHz a 1000 MHz o a 600 MHz y nos da el mismo resultado de 10 gigabits por segundo en 100 metros. Hicimos la categoría 8 de 500 MHz a 2000 MHz o 2 GHz y el resultado fue que en distancias cortas nos llega a 40 gigas en la categoría 8. Pero nosotros no instalamos a 30 metros, 38 metros, instalamos a 100 metros. A 100 metros es 10 gigas, o sea, el punto de equilibrio es la categoría 6A. ¿Y por qué se vende la clase F o FA que le llaman categoría 7A? Porque realmente no debería llamarse categoría 7A, porque las categorías lo pone la ANSI y la TIA. Y como la ANSI y la TIA no aprobó la categoría 7A, no debería decirse categoría 7A, debería decirse solamente clase F o FA. La clase F o FA igual trabaja como un 6A en 100 metros, o sea, 10 gigas. Y la Gustavo, categoría 8, disculpa que te 100 metros, interrumpa. sí. Están solicitando que por favor aprietes el botón ocultar ahí en esa pantallita que dice, Ah, perfecto. porque está tapando la presentación. Muchas gracias. Ya, eso, gracias. Listo. Entonces, en este cuadro estamos viendo que la categoría 6A es el punto de equilibrio, así como la economía, o sea, la oferta y la demanda. El punto de equilibrio tecnológico es 6A, que 10 gigas te transmite en 100 metros 10 gigas. Ahora vamos a ver la categoría 6A en 100 metros contra un 7A en 100 metros. Los dos trabajan igual, pero ¿cuál cuesta más? O sea, instalar una empresa o un hospital con 6A comparado a un costo en 7A es al doble o a veces al triple de la inversión en 7A para un mismo resultado tecnológico. De
de 10 gigas en 100 metros. Entonces, nosotros también fabricamos el 7A y la categoría 8, les adelanto. Pero tampoco no puedo venderle algo que va a funcionar igual a más precio por un mismo resultado. Eso tienen que trasladar a los clientes finales. Otro, la categoría 6A acepta cualquier patch core, incluso de categorías inferiores y superiores, hasta de categoría 8, con puertos RJ45. En categoría 7A hay fabricantes que los jacks no permiten conectar cualquier patch core. Y incluso hay normas para los jacks, ¿no? Entonces, porque la FCC indica las dimensiones para que pueda soportar cualquier patch core. En 6A sí soporta cualquier patch core, sin problema. En 7A tienen que comprar exclusivamente ese patch core. Significa, si lo instalas en un hospital y tienes que hacer una filmación de una operación, y si ese patch core se malogró y no hay en stock de Perú, tienes que importarlo, porque no va a ser compatible con cualquier patch core local. Otro, el 6A se puede instalar con cualquier ponchador tradicional y también se puede instalar con las herramientas propietarias del S que tan solo presionar como un alicate ya queda ponchado en menos de un minuto. Esa es la ventaja del S cable, que se puede instalar en menos de un minuto. Ahí estamos viendo cuánto tiempo se ahorra con esta herramienta del S, que puede ser instalado en el menor tiempo posible. Ahora, basándonos en normas, la ISO IEC. Entonces, la ANSI, podemos ver ahí la clase EA, que es la categoría 6A. La ANSI ha publicado, la ANSI TIA ha publicado los valores del NEX, FEX, ruido, cumple con la ANSI, la TIA, la 568C.2, la 568.2.D, etcétera, para categoría 6A. Pero les invito a buscar ustedes en internet publicaciones de valores de la ANSI y la TIA en categoría 7A, que no existe, o en clase FA, no van a encontrar. Lo único que van a encontrar, lo que les decía al inicio, el administrador, la ISO 11801, el que reunió a muchas empresas, muchos fabricantes, y al que a todo le dice sí, que es la ISO IEC 11801, ellos dijeron sí, aprobamos la clase FA. Pero ellos no tienen dominio sobre categorías, solo la clase FA aprobaron. La ISO IEC 11801, eso lo van a encontrar en internet, que aprobó la clase FA, que es conocido como la clase 7A. Ahora, señores, cualquier equipo certificador se basa en la ANSI y la TIA. Si ustedes agarran cualquier equipo certificador de cualquier marca, Fluke Network, Ideal, no hay para 7A. Tendrían que utilizar los parámetros de la categoría 6A. En categoría 8, ya incluso nosotros hemos informado a la ISO 11801 y como siempre a toda categoría nueva le dijo sí, también nos aprobaron la categoría 8 en clase 1 y clase 2, confirmando que puede funcionar a 40 gigas pero solo en 30 metros. Pero nosotros instalamos a 100 metros. Entonces la categoría 6A nos permite trabajar a 100 metros sin problema. En conclusión, la ANSI TIA indica que 10 gigas debe trabajar a 100 metros y recomienda la categoría 6A blindado porque se pueden instalar en data center. Hay normas de la 942 que dice la categoría 6A obligatoriamente debe ser blindado en un data center, en un cuarto de comunicaciones. No ha aprobado el cable antiguo, el UTP, para data center, ni para cuarto de comunicaciones. Pero en la práctica tú puedes instalar lo que quieras. Entonces, ese es el problema. Hay que cumplir las normas internacionales. Ahora, revisemos las velocidades de las computadoras. Las computadoras, como decían antes, tienen tarjetas de 100 megas y tarjetas de 1 giga. Por ese motivo no pueden probar las computadoras las velocidades de 10 gigas. O sea, no puedes probar en una computadora la categoría 6A
ni la 7A en estos momentos, pero sí lo puedes probar con un switch. Los switches ya tienen tarjeta de 10 gigas. Es más, en la pandemia del COVID, muchas universidades, muchos hospitales nos compraron bastante categoría 6A porque instalaron conexiones de switch a 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas. Instalaron 4 enlaces entre switch y switch, porque eso sí soporta 10 gigas. Las computadoras se quedaron todavía. Esto muy pronto va a cambiar, pero cuando cambien a 10 gigas las computadoras, ahí van a percibir la lentitud si fuera un 6A UTP, porque cualquier ruido extraño, cualquier frecuencia extraña de un celular, de un motor, va a bajar la velocidad. Entonces, la categoría 6A trabaja 10 gigas y permite conectarse a cualquier switch sin problema. Los switches tienen puerto RJ45. Entonces, si tú agarras un cable Patchcore de 7A, tienes que traer exclusivamente de 7A en un lado RJ45 y en el otro lado otro tipo de conector para conectarse al puerto de red. Porque no son, los Patchcore de 7A en ambos extremos no son RJ45. Ahora, ¿por qué se vendía el 7A? Porque se pensaba que por ese mismo cable se va a transmitir voz, data y video. Pero en 7A, no solamente en 7A se transmite, en 6A también transmitimos voz, data y video. ¿Y cómo diferenciamos las aplicaciones? Lo diferenciamos a nivel de IPs, igual que el 7A. Significa que en un switch puedes colocar una VLAN para video, otra VLAN para cámaras, otra VLAN para data, y sobre el mismo cable va a transmitir toda la información de un extremo a otro extremo, tanto en 6A como en 7A, a 10 gigas, sin problema. Pero la diferencia está que en 7A te va a costar el costo al triple de costo. Entonces, por eso les invito, señores, que ustedes revisen las páginas web de internet, las publicaciones de la ANSI y la TIA, porque no van a encontrar los valores de la 7A, los resultados del NEX, el FEX, PER de inserción, que son parámetros necesarios que cualquier fabricante debe cumplir para fabricar el cable. O sea, significa que el 7A no tiene un parámetro que te asegure que esté funcionando o haya sido fabricado correctamente. Es correcto. El 7A no hay ningún parámetro internacional que lo limite en la fabricación. Significa que par por par ni siquiera puedes tener un buen trenzado y nadie te va a revisar porque no hay un parámetro. En cambio, las 6A sí nos obligan a tener el parámetro del NEX, el FEX, PER de inserción, del par por par que tiene que cumplir el 6A, obligatoriamente, para que pueda funcionar a 100 metros a los 10 gigas. Entonces, bajo eso, la categoría 6A sí se puede certificar a nivel de la ANSI y la TIA. Pero la 7A, ¿quién aprobó? La ISO. Y yo pregunto a ustedes, ¿la ISO permite publicar en cualquier equipo certificador para certificar la instalación del 7A? No, señores. Por eso que el 7A no se puede certificar después de la instalación. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué hay hospitales que tienen una norma con el 7A? Lamentablemente, los gobiernos cambian y algún gobierno corrupto aceptó antiguamente. Felizmente ahora tenemos políticas más avanzadas que no permiten entrar normas que adapten tecnologías que no están aprobadas mundialmente. En Chile, por ejemplo, no aceptaron como norma. O en Colombia. Yo paro haciendo proyectos Chile-Colombia y todos los hospitales están en 6A. Por ejemplo, en Chile se ha instalado 3 edificios juntos de 16.000 puntos de red del Hospital Félix Bulnes en 6A, sin problema. Felizmente en Perú algunos hospitales grandes ya han tomado conciencia, como el AUNA, Hospital 2 de Mayo, Hospital San Juan del Lurigancho, y así varios hospitales en 6A se está instalando con la marca LS Cable sin problema. Ahora, ¿por qué elegir el 6A y no el 7A? Como les decía, no tiene un certificado internacional validado por Intertek.
porque Intertek valida mi producto que he fabricado en el mundo. Intertek es un laboratorio en Estados Unidos que ha probado en 100 metros y le ha generado pérdidas para probar si funciona o no funciona en la categoría 6A. ¿Qué tipo de pérdidas puede generarlo en el cable? Primero, el cable doblarlo en 90 grados, conectarle un jack, conectarle otro jack en el lado usuario y otro jack en el patch panel. O sea, esas son las pérdidas que todos los días tenemos todos nosotros cuando instalamos. Y el 6A permite hasta 6 pérdidas sin problema. Entonces, el Intertek lo ha probado y lo ha validado según las normas, la ANSI y la TIA, la 568C2 y la D. La D son parámetros adicionales que se colocan. Entonces, la 7A no tiene cómo validarlo. No tiene certificado ETL. Entonces, si hacemos un comparativo de certificados ISO 9001, ISO 14001, nosotros, como decía, fabricamos las 6A, 7A y 8. La ISO 9001 y la ISO 14001 no va amarrado al cable, va amarrado a la empresa que lo fabrica. Nosotros como LS Cable tenemos toda una gestión avanzada. Y sí tenemos ISO 9001, ISO 14001. Transmite voz, data y video, ya lo vimos, sí. A nivel de IP puede transmitir a nivel de data sin problema, porque está hasta 10 gigas transmitiendo, tanto como el 7A. Cable blindado, sí. 6A y 7A tienen que ser blindados para que no pueda ser interrumpido por interferencias electromagnéticas externas. ¿Cumple con la norma ISO IS 11801? Cumplimos, tanto la 6A como la 7A. La velocidad de 10 gigas a 100 metros, canal completo en 6A y 7A, sí, los dos en 6A y 7A hasta 100 metros 10 gigas, iguales. Ahí recién la diferencia cuando hablamos de normas, de la ANSI y la TIA. La ANSI y la TIA, la 6A cumple la ANSI y la TIA, la 7A no tiene parámetro la ANSI y la TIA. La 6A se puede certificar a nivel de atenuación, NEX, FEG, ruido, decibelio, sí, la 6A, la 7A no. ¿Tiene certificados ETL? La 6A sí, la 7A no. Ya lo demostramos. Puedes colocar cualquier patchcore de categorías inferiores RJ45, RJ45 en ambos extremos en 6A sí y en 7A no. ¿Cuál cuesta? ¿Cuál tiene menor costo? La 6A. ¿Cuál cuesta mucho más? La 7A. Así que podemos venderles a ustedes el 7A sin problemas si lo piden, pero le va a costar al triple, como cualquier otra marca que le vende al triple el precio en 7A. Entonces, trabajan igual 6A y 7A, ambos a 10 gigas en 100 metros. Y solo se puede certificar en 6A. Significa si tú instalaste en 7A, para certificar tienes que colocar el equipo certificador como si fuera un 6A. Recuerden, señores, que todo producto debe tener certificados internacionales, porque ahora están apareciendo productos chinos que no tienen certificado ETL. Entonces, tu producto tal vez ni va a funcionar cuando terminen de instalar. Porque el certificado ETL te asegura que puedas colocar el cable con el jack, que pueda ser instalado, que pueda ser ponchado y que pueda soportar cualquier decibelio o ruido externo. Ahora vamos a ver incluso soluciones nuevas de alta tecnología que es de alta densidad. Este ya es ingeniería de LS Cable. LS Cable fabrica todos los patchcore que ustedes conocen en 6 y 6A. En 6A, por ejemplo, los patchcore que fabricamos son de 26 WG, igual que todos los fabricantes que ustedes conocen, o todas las marcas que ustedes conocen. Pero nosotros hemos hecho una ingeniería del cual el patchcore lo hemos reducido a la mitad del diámetro para que pueda utilizar más espacio en tu data center y que funcionen igual de extremo a extremo. Que puedan trabajar a 10 gigas sin problema. Entonces, los patchcore también han evolucionado que se puedan hacer más delgados. Podemos fabricar el patchcore en 6A tanto de 28 AWG y de 32 AWG. Los patchcore. ¿Por qué? Porque los ordenadores a veces tienen un espacio limitado o cuesta el aire acondicionado colocar en un data center. Entonces, al reducir el diámetro del patchcore, te permite colocar más cantidad de patchcore. Con 28 LG
o con 32 WG. Podemos ver la foto al lado derecho. La misma cantidad de patch core, lado derecho, la misma cantidad de patch core, miren, ocupa todo el organizador, el ordenador, mientras que en la parte de abajo tenemos para colocar más cantidad de patch core. Eso le llamamos patch core de alta densidad. Y funcionan de extremo a extremo sin problema, garantizado, y tiene incluso la bota una llave de seguridad que le llamamos turboot. O sea que para sacar puedas girar la bota y pueda salir más rápido. De esa manera nos permite colocar hasta 48 patch core en una unidad de rack. Antiguamente era 24 patch core en una unidad de rack. Ahora podemos colocar 48 patch core en una unidad de rack. Y de esa manera puedes colocar los dispositivos con mayor seguridad, porque el que quiera sacar ese patch core tiene que saber que hay que girar la bota para recién sacar del switch o de la computadora y pueda pasar la certificación sin problema. Puedas utilizar un equipo Fluke-Network, Ideal o cualquier marca para la certificación. Entonces, tenemos muchos casos de éxito. Por ejemplo, tenemos 200.000 puntos de red en categoría 6A en plantas instaladas, ¿no? Tenemos el hospital, tenemos acá en el MUNA, en Perú, en Lurín, 9.000 puntos de red en categoría 6A. Se han instalado sus sensores de temperatura, los controles de acceso, cámaras, todas las redes se han conectado, switches, data center, con categoría 6A, sin problema. El Hospital Félix Bulnes, ahí tenemos 18.000 puntos de red en categoría 6A. Ahí nos puede comentar un poco tal vez Leonardo. Leonardo, si nos acompaña. Bueno, en este edificio se instalaron toda la red en categoría 6A, de extremo a extremo, con varios cuartos de comunicaciones, enlazados cada edificio con su data center, y pueda funcionar sin problema la sala de hospitales, los videos de las cámaras que se están instalando sin problema de extremo a extremo. Y así tenemos en Perú muchos casos de éxito. Hay constructoras, por ejemplo, que hacen proyectos para bancos. Una constructora, por ejemplo, instaló la categoría 6A en el Banco BCP. La fábrica de chocolates de Dos Cerritos, constantemente ellos las 24 horas están trabajando y casi instalan un cable UTP, pero ya habían tenido experiencia en unas cámaras con cable UTP en categoría 6, que se le caía la cámara cada vez que prendían las máquinas. Esto era por la interferencia electromagnética que les estaba comentando. Todo se instaló ahora en 6A blindado y nunca se le cae la cámara. Constantemente están trabajando las 24 horas todas las máquinas y está trabajando su Wi-Fi, cámaras, red de datos, toda la información. En Saga Fibra, por ejemplo, su equipo, su data center se ha instalado 400 puntos de red en 6A, todo con LC cable de extremo a extremo. La Dirección Nacional de Inteligencia, por ejemplo, aparte de la categoría 6A, solicitaron, por ejemplo, cable de fibra óptica multimodo OM4 con armadura, antirroedores. Se importó y se instalaron de extremo a extremo, entonces tanto cobre y fibra óptica, todo lo tiene de la misma marca LC Cable. En la fibra óptica, nosotros tenemos la tecnología antigua para fusión y tenemos la tecnología prefusionada. Entonces, la prefusionada también lo tenemos en OM4 y si lo quieren OM3. La Biblioteca Nacional del Perú también se ha instalado con la marca LC Cable. Ahí solicitaban incluso con categorías, el cable categoría 6A y los faceplate con puerto angular. También tenemos faceplate angulado y funcionan con un ángulo de 45 grados. El Ministerio de Salud, y así tenemos muchos casos de éxito, como Cunamás, tenemos en la Municipalidad de Miraflores, Occitel, Ocitran, y muchas universidades instalados con la marca LC Cable de extremo a extremo,
gobiernos regionales, tenemos el mismo Sunafil, Serfor, por ejemplo, la constructora Arsac. Ellos, por ejemplo, contratan a otras empresas para hacerle el diseño. Entonces, uno de sus edificios que había construido, Arsac, lo había diseñado un ingeniero eléctrico. De tal manera que, por ejemplo, en uno de los pabellones había como 200 computadoras y solamente le había conectado un tubo conduit de 3/4 desde la oficina de 200 computadoras hasta su data center. Porque el que lo hizo fue un diseñador de cable eléctrico, o sea, un solo cable pasaba y pensaba que iba a alimentar a las 200 computadoras. Ustedes saben que para el cableado estructurado tiene que ser estrella, o sea, del cuarto de comunicaciones o del gabinete hacia cada computadora debe haber un cable dedicado para el cable UTP o cable FTP. Entonces se le ha sugerido en el plano que nos mandaron, en el plano AutoCAD, colocar un gabinete para atender a esos 200 computadoras. Significa que si ustedes tienen un plano AutoCAD donde están haciendo una nueva construcción, nosotros le podemos apoyar con nuestros ingenieros, ya sea de la marca LS Cable o con la distribuidora Transworld que estamos trabajando acá en Perú, y podemos apoyarles con recibir esa información a través de los vendedores o a través de nuestros ingenieros para poderles apoyar en el diseño. Gustavo. Sí, ¿qué tal, Leonardo? Oh, bien, bien. Oiga, bueno, una de las cosas, disculpa Gustavo, injustamente que te interrumpa, una de las cosas también que nosotros hemos tenido acá en Chile, hemos hecho bastantes proyectos, y uno de los más emblemáticos es que hemos trabajado en conjunto con Gustavo, que es el Hospital Félix Bulnes. Ese hospital hoy día tiene más de 10.000 puntos de red instalados en categoría 6A, también tenemos otros proyectos, tenemos parte de algunos data centers, pero no podemos divulgar obviamente la información por un tema de seguridad, pero tenemos trabajos con categoría 6A, hemos trabajado con CCU, hemos trabajado con PepsiCo también, hemos entregado algunas soluciones en Nestlé para lo que son categorías 6A. Ok, y una de las cosas fundamentales, hemos trabajado, por ejemplo, en oficinas en soluciones de cableado en marcas como Rital, inclusive, en sus oficinas centrales. Y una de las soluciones fundamentales, los cuales hoy día decía Gustavo, que es para que ustedes un poco entiendan lo que el trasfondo, en este caso, de esta capacitación que nos dio, que la encontramos muy, muy buena, es justamente el tema de, hay una parte de la normativa donde especifica que para las futuras categorías debe haber una palabra clave que nosotros constantemente la dictamos en los cursos, que es retrocompatibilidad. ¿Ok? ¿Qué significa retrocompatibilidad? Que tú puedas conectar un módulo categoría 6 a un cable categoría 5E y este te va a funcionar. Lógicamente no lo vas a poder certificar a la categoría más extrema, pero siempre se certifica a la categoría que tiene menos, la de menos rango. Si en un canal yo coloco un módulo categoría 5E y todo el resto es 6A, yo debería certificar a categoría 5E, no a 6A, pero va a funcionar. ¿Qué sucede con las categorías 7 y 7A? Que debido a su módulo Tera, es un conector que no es retrocompatible. Al no ser retrocompatible, por lo tanto, crea este problema justamente que se genera y es por eso que ellos también sacaron un patrón, como dijo Gustavo, por un lado Tera y por el otro lado RJ45. Y si nosotros lo que queremos hoy día es colocar justamente categoría para 10 gigas, lo que nosotros hoy día debemos colocar, porque es retrocompatible y cumple con la normativa, es categoría 6A. ¿Mm? Gustavo, ¿alguna otra? Porque tenemos algunas consultas en el chat. Sí, No sé, entonces arrancamos con las ¿con consultas. con la consulta? Sí, perfecto. Bueno, Gustavo, antes que arranque con la consulta, quisiera agradecerte, en este caso, quisiera agradecerte la exposición, agradecerte la charla. Como dijo Gustavo al inicio, cualquiera puede en este caso contactarnos por medio de lo ejecutivo, tenemos usuarios que hoy día están acá en Chile, tenemos personas también del Perú. Cualquier cosa, contáctense con su ejecutivo, cualquier duda, consulta, si necesitan que les presenten soluciones, también contáctelos. Si necesitan alguna asesoría técnica, también lo podemos hacer por este sistema, tanto Gustavo como yo. No hay ningún problema con eso. ¿M? Vamos a arrancar un poco con las preguntas que dicen. A ver, aquí dice. Bueno, dice, ¿cuál es el calibre recomendado para un cableado horizontal? Yo me tomé la libertad, Gustavo, de responder vía chat,
en el cual coloqué según la norma, es entre 22 a 24, en este caso 22 a 24 AWG. Pero lo Ahí, recomendado en categoría 6A es 23. ahí que les comento es, algunas empresas tienen que conocer o personas tienen que conocer que 23 AWG contra 24 AWG, el más grueso es 23 AWG, o sea, es cada hilo, porque cada cable son de 8 hilos, al decir 23 AWG es más grueso. Y al tener más cobre, permite darle más energía eléctrica a equipos que tienen PoE. Y ahora tenemos equipo, incluso PTZ, que soportan 40 watts, o sea, entonces soportan PoE++, entonces tiene que ser 23 AWG. O sea, se Otra, recomienda 23 AWG. exactamente. De hecho, una de las recomendaciones, gente, hoy día no es que aparezca, es una recomendación, no es que esté estandarizado, muchachos, esto es súper interesante. Es una recomendación, como dice Gustavo, que está de hecho en los libros técnicos de Vixi, donde especifica que las soluciones para el PoE Plus y Plus Plus, que ya estamos llegando a 99 watts con el PoE Plus Plus, se recomienda que tiene que ser un cable blindado y específicamente recomiendan categoría 6A a 23 AWG o superior, ya justamente por un tema de calentamiento de cable, de que no vayan a tener ningún problema de transmisión, etcétera. Por esa razón, en categoría 6A es recomendable usar 23 AWG y blindado. ¿Ok? Gustavo, aquí hay otra pregunta. En el data center, los reflejos en categoría 6A, ¿se puede usar por flexibilidad y menor espacio un calibre 26 AWG en los patchcore? Solamente hablando patchcore. Supongo que hablando Eh, patchcore. claro, en los patchcore sí pueden ser 26 AWG, 28 AWG y 32 AWG. O sea, pueden ser cada vez más delgados los patchcore. ¿Por qué? Porque para que tengan una idea, por ejemplo, acá en Perú hay una avenida bastante rápida que es la Vía Expresa. Es como un carro que va a gran velocidad en 23 AWG con el cable sólido y sale por el óvalo, por la Plaza Grau, y ahí demoras a la hora de salir. Pero al final el tiempo total tú calculas cuánto te demoraste. O sea, significa que el patchcore puede ser delgado, ya en los extremos, pero la velocidad mayor que has logrado es en el cable FTP 23 WG, y por lo tanto en los extremos ya podrías colocarle patchcore de 28 LG, 32 LG, patchcore de alta densidad sin problema, o los patchcore de 26 OLG que traemos en gran cantidad. Los Ujú. patchcore son de 26 OLG en gran cantidad, y a pedido tenemos los de 28 OLG y 32 OLG en 6A blindado. A ver, dice acá, con respecto al PoE que requiere un equipo final o una P, dice, ¿influye la categoría del cable? Sí, como dijimos anteriormente, se requiere en este caso según el PoE que utilice. Si utiliza un PoE, lógicamente, de tipo Plus o Plus Plus, lógicamente necesitamos un cable categoría 6A, por el tema del calentamiento, por el tema de la transmisión y por el tema del diámetro del cable. Dice, o tanto un categoría 6 o categoría 6 cumple, en este caso categoría 6A, y con respecto a la longitud del cable, la distancia son 100 metros, 90 metros en este caso en enlace. ¿Puede transmitir PoE o la distancia se reduce? Con la marca LS Cable aseguramos que transmite a 100 metros tanto en 6 y 6A. Es más, Exactamente. tenemos clientes instalados cámaras a 120 metros y está funcionando. Pero cuando ponen el equipo certificador, le dice error de distancia. De hecho, En cambio, si Gustavo, fuera otra marca, no te garantizo si va a funcionar, porque ahora han aparecido cables eh, desconocidos de diferente origen, que no usan 100% cobre, usan aleación con aluminio, y eso no te va a funcionar a 100 metros, te va a funcionar a 30 metros, 40 ujú, metros, pero no, se te puede malograr hasta el equipo, la cámara, porque al inyectarle PoE en el tiempo, no le va a pasar toda la corriente y se te va a malograr. Con ese cable sí te aseguramos que es 100% cobre y que te trabaja a 100 metros. ahora importante, justamente una de las cosas que dice Gustavo, de hecho hay una solución, si ustedes se colocan en la página lssimple.com, ustedes pueden colocarla, de hecho arriba tiene para inglés, español o coreano, y pueden ingresar. Y va a haber también inclusive un cable que nosotros no lo hemos presentado acá porque es un cable que está orientado a un segmento que es el de PoE, ¿cierto, Gustavo? Que es un Correcto. cable que te permite en categoría 6 llegar a una distancia, entregar una distancia de
200 200 metros, metros. POE, 200 metros el POE. No pasaría la certificación y de hecho está comprobado por UL, que está con la certificación UL. Como dice Gustavo, las certificaciones tienen el parámetro de hasta 90 metros el enlace y 100 metros el canal. Cuando tú pasas eso, automáticamente el cable te tira error en el certificador. Pero LS ha hecho distancia y de hecho nos consta que nosotros en Chile, en una universidad, que no vamos a decir cuál es, pero nosotros hemos hecho inclusive, nos han pedido que si podemos hacer la instalación, en este caso al integrador, de distancias mayores a 120 metros, 135, y lógicamente se certifica todos los parámetros también, pero se corta en dónde, en distancia. Pero la distancia lógicamente por el tramo, pero en este caso los otros parámetros no tienen mayor problema. ¿Mm? Ahora, otra pregunta, dice, con respecto a lo largo de los conductores, siempre se habla del máximo, que ya dijimos, enlace 90, 100 canal. ¿Para cuál es el mínimo de distancia recomendada? Lo que pasa que normalmente ustedes saben que si hay una computadora, eh, mayormente se conecta, o sea, no hay un parámetro porque hay patch cord de hasta de 30 metros. O sea, si la computadora está al costado, podrías colocar 5 metros una computadora al costado. 5 metros. Tenemos patch cord, por ejemplo, hasta de 10 centímetros. O sea, colocamos el patch panel y el switch, un patch cord. Ahora, si es computadora a computadora de usuarios, podrían ser 30 metros un patch cord. Pero ¿por qué colocamos el cable sólido? Porque te asegura que la estabilidad del cable, la conexión de una computadora a otra computadora, te asegura la estabilidad. Entonces, podrías colocarle, va a depender, porque toda computadora va a ir hacia el cuarto de comunicaciones. Entonces, va a depender de tu diseño. Porque la idea no Exacto, solamente es conectar una computadora con otra computadora, sino es compartir una base de datos o un acceso a Internet. Entonces, esa computadora tiene que ir hasta el cuarto de comunicaciones. He tenido casos que, por ejemplo, en los data centers, tiene un gabinete de prueba. O sea, tiene el data center y al costado tiene un gabinete de prueba y hay una conexión, hay un cable horizontal que está conectado con una longitud pequeña de, no sé, de 5 metros, que está al costado del data center. Pero hay otra computadora que está a 100 metros conectado a ese data center sin problema. O sea, la distancia va a depender del diseño de ustedes. exactamente. Pero hoy día nosotros hemos tenido con Gustavo muchas pruebas, de hecho con Fluke, donde tenemos distancia de hasta 2 o 3 metros de conexión y no hay ningún problema. Así que por lo menos tenemos esas pruebas y no hay problema en distancia. ¿Ok? Ahora nos preguntan algo que es fundamental. Yo creo que Carlos Arévalo nos consulta, ¿cuál es el tiempo de entrega de los productos a pedido? Normalmente nosotros en Transworld, tanto en Perú como en Chile, manejamos un stock bastante fuerte de soluciones, ¿ya? De diferentes que son las soluciones con mayor rotación, tanto en categoría 6 como en categoría 6A. Todo lo que es el canal completo, patch, core módulos, FastPlay, adaptadores, etcétera, etcétera. Pero lógicamente hay materiales que nosotros, por el catálogo que tiene el ES, no mantenemos en stock. Pero sí, hay un tiempo de fabricación. Hay dos cosas que hay que entender. Uno es el tiempo de fabricación de la fábrica, que lógicamente nosotros lo entregue, y posteriormente lo que hoy día está en el transporte. Deben saber que hoy día el tema de transporte está sufriendo una pequeña crisis por los viajes que se tienen que estar dando vuelta, porque está afectando inclusive el famoso canal de Panamá. Está con un problema y ese canal hoy día y ese problema obviamente nos ha afectado a gran parte, pero normalmente el tiempo de entrega, Gustavo, está entre cuando es algo tradicional, por ejemplo, un patchcore de medida especial, pero ahí normalmente, Gustavo, ¿cuánto se está demorando en fabricación y luego en el agua? Para que más o menos nos hagamos una idea. Claro, pero para aclarar, tenemos en 6A para 5.000 puntos de red y en 6 para 4.000 puntos de red. O sea, si tu proyecto es 500 puntos, tenemos el canal completo para entrega inmediata. Entrega inmediata, el canal completo significa el cable, el jack, el patch panel, el faceplate, los patch core. O sea, tenemos todo el canal completo para 5.000 puntos en promedio en 6 y 6A para entrega inmediata. Ahora, si tú me pides un nuevo cable que he mencionado, por ejemplo, no sé, un patch core categoría, un cable horizontal 6A de 5.8 milímetros, o me pides un patch core, por ejemplo, hemos ganado ahora último un data center, ¿ya? El sistema integral de salud se ha ganado y estamos trayendo fibra óptica preconectorizada
a medida, de gabinete a gabinete. Digamos, 14 metros, 30 metros, 33 metros. O sea, fusionado, preconectorizado, lo traemos en 45 días acá en Perú, vía avión. 45 Vía días ya aérea. lo tienes acá. Exactamente, aérea o vía aérea. Y ahora lo que habría que ver el tema. Ustedes saben que hoy día entre 35 o 40 días, inclusive hasta 50, podría llevar en el tema marítimo. Ok, pero un plazo de entrega promedio de una fabricación de LS es alrededor de un mes. No, De fabricamos un mes, nosotros un claro, mes, cualquier un producto. mes y posteriormente, claro, cualquier producto y posteriormente lo que se demore, si ustedes lo quieran aéreo, todo eso va a depender lógicamente del proyecto. Ahora, tenemos también acá una aclaración de un gran amigo, que en este caso es Hernán Altamirano. Dice que, disculpe la aclaración, los reflejos adyacentes se pueden hacer con cable categoría CCA UFTP, es verdad, un blindado por pares, con un diámetro 26, transmite 10 GB, ocupa menos espacio y ha sido muy bien evaluado. ¿Mm? Sí, o sea, de hecho, justamente hoy día los reflejos que se hacen dentro de un data center, se trata, como ustedes saben, dentro de un data center lo que se prioriza es el espacio, en todo tipo, en canalización, en todo, por lo tanto, el ocupar un diámetro menor de cable lo que nos permite a nosotros justamente eso, es tener, ahorrar espacio en todo. Ya, dice Dora Cobian, dice, disculpe, aquí en Perú, ¿qué empresas distribuyen este tipo de cables LS? Bueno, hoy día la marca de la empresa Transworld Perú es la que distribuye en Perú, la marca LS Cable. En Chile, Transworld Chile, y lógicamente en Perú también Transworld Perú. ¿Mm? Así que, muchachos, como digo, en honor al tiempo, si no hay ninguna otra consulta, de hecho estoy revisando acá en el tema, eh, quisiéramos ir dando, finalizar en este caso a este webinar. Antes que todo le quisiera dar las gracias, somos exactamente 106 personas conectadas, una muy buena audiencia. Quisiéramos dar las gracias en nombre de la empresa Transworld y de LS por su participación, especialmente por mi área de infraestructura, a la participación de cada uno de ustedes. Y por favor, cualquier duda o consulta, nos la hacen llegar. Ahí están los datos de Gustavo, tienen a sus ejecutivos, me tienen a mí en la parte técnica de Transworld. Cualquier duda o consulta, estamos para poder apoyarlos. ¿Mm? Gustavo, te dejo para que te puedas despedir. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Por favor, me puede llamar para apoyarles en cualquier proyecto, revisar bases técnicas. Tengo un grupo de ingenieros para ayudarles. Ya hemos ganado bastantes licitaciones de gobierno para mandarle fichas técnicas. Hacemos certificaciones. Los que están interesados en alguna capacitación presencial con equipos y con materiales, me mandan un WhatsApp. Ahí tienen los datos. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias por su asistencia Ujú, y será hasta la próxima. Muy amables. perfecto. Fermín. Sí, muchas gracias Leo, muchas gracias Gustavo, un excelente webinar, muy interesante, muchas gracias a toda la audiencia, muy buena audiencia, muy buenas preguntas y bueno, antes que todo, también recordarle y antes de despedirnos que para cualquier consulta, duda, cotizaciones, lo que ustedes necesiten por parte de Transworld y DLS, recuerden que están nuestros canales oficiales, los emails, contacto@transworld.cl. También pueden visitarnos en nuestra página web www.transworld.cl y también visitarnos en nuestra página de LinkedIn y también visitar nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar este material que se va a subir próximamente y los otros webinars que hemos realizado. Así que Leonardo, Gustavo, si no tenemos más dudas, si ya Ujú. estamos listos, se les agradece a todos, a ustedes dos también, muy buen tema, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Fermín. Un Gracias a abrazo. cada uno. Un abrazo, sí, no hay problema. Chao, Hasta chao. luego, Hasta adiós. luego. Chao, chao.